Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Génesis, Génesis capítulo 1, versículo 26. Génesis capítulo 1, versículo 26, la palabra de Dios dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Qué les parece si nos colocamos en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros en este lugar. Gracias por la compañía de los ángeles y gracias por la presencia hermosa de su Espíritu en nuestro medio. Gracias por todos aquellos y aquellas que nos siguen a través de la radio, la internet o la televisión. Que ellos y ellas sean bendecidos y bendecidas en cualquier lugar del mundo. Agradecemos también, Señor, por aquellos grupos religiosos que hoy están reunidos para seguir esta programación. De una manera especial, bendiga, Señor, al grupo que se reúne en la ciudad de Houston, en el Hotel Wyndham, en esta hora, para escuchar su mensaje. Que sean bendecidos y bendecidas también. Y ahora, Dios, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová, que vive y permanece para siempre. Habilítenos para estar en el Espíritu y a entender las cosas espirituales. Guíenos y acompáñanos, Señor, para recibir palabra de vida para la vida eterna. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Cuando leemos la Biblia descubrimos que la familia es un proyecto de Dios. Y cuando entendemos el mensaje de la Biblia, apreciamos que la familia sigue siendo un invento de Dios. Hablamos en el tema anterior acerca de la frase hagamos al hombre. Hagamos al hombre aparece la declaración en Génesis capítulo 1 versículo 26. Cuando usted lee el versículo 26 descubre que aparecen frases reveladoras que nos identifican a Dios. Hagamos al hombre. El verbo hacer aparece en un plural majestático y solidario. Significa que hay más de una persona presente en ese consejo. Hagamos al hombre. Y antes de continuar con la idea del verbo hacer, en primera persona del plural, entendamos un breve repaso del tema anterior, porque usted no estuvo presente, o para que recuerde lo que ya estudiamos, a los presentes y a los que nos siguen en cualquier lugar del mundo. Decíamos en el tema anterior que todo lo que existe fue hecho por la palabra de Dios. Dios dijo, Dios mandó, existió, vino a la luz. En el Salmo 33, versículo 6, versículo 9, nos habla de cómo Dios creó todo por su palabra. Cuando seguimos leyendo la Biblia, descubrimos también que Dios estaba tan interesado y tan empeñado en la creación que usó algo poderoso que Él tiene y en su palabra. En el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 3, versículo 6, versículo 9, 11, 14 y 20, aparece la palabra y dijo Dios. Y cuando leemos todo aquello descubrimos que los animales fueron hechos de la tierra con la palabra de Dios. Y entonces preguntábamos, ¿por qué Dios no hizo al hombre con su palabra? ¿Por qué se tomó tantas molestias para hacer al hombre? ¿Por qué lo hizo de la tierra y lo amasó con sus manos? Le dio forma con sus manos y no solo esto, sino que le sopló, le alentó en su nariz, le colocó aliento de vida. ¿Por qué hizo con el hombre algo tan distinto y especial? ¿Por qué no hizo lo mismo con Eva? ¿Por qué sacó a Eva de Adán? ¿Cuál es el secreto y el misterio de la familia? ¿Por qué la familia es un proyecto de Dios? ¿Por qué el hombre es tan distinto a los animales? ¿Por qué el hombre se convierte en una casa espiritual para morada del Espíritu de Dios? ¿Cuál es la trascendencia del ser humano? ¿Cuál es la importancia del ser humano? ¿Para qué creó Dios el ser humano? ¿Qué tiene que ver el ser humano con la creación? ¿Por qué tanto empeño en los seres humanos? Cuando se lee la Biblia, descubre que la familia es un proyecto de Dios. Y cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree,
usted está dándose cuenta que Dios le está dando al hombre un trato completamente distinto y especial. No es solo una creación y se acabó, es alguien con un toque distinto a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Cuando la Biblia dice hagamos, aparece envuelta en la idea un equipo de trabajo. Si usted lee la Biblia en Génesis capítulo 1 versículo 26-27, dice hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Génesis capítulo 11 versículo 7, descendamos y confundamos allí su lengua. Isaías capítulo 6 versículo 8, ¿quién irá por nosotros? Éxodo capítulo 20 versículo 1, y habló Dios Elohim todas estas palabras. Cuando usted en el primer versículo de la Biblia descubre una frase interesante, dice Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué dice la Biblia? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Curiosamente, ese nombre Dios que aparece ahí es un nombre plural. Y como veremos en un momento en la creación del ser humano, se involucran tres personas. Hay un libro que se está regalando por ahí, que se llama El Espíritu en la Vida Familiar. En algún momento su familia tendrá una copia. En ese libro, uno de los primeros capítulos, o el primer capítulo, habla acerca del nombre Elohim, que es la palabra que aparece en el versículo 1. Ponga cuidado. Elohim es un nombre plural que nos dice que Dios tiene suficiente fuerza y poder para gobernar el universo y también gobernar completamente la tierra. Elohim dice que Dios es el dueño, es el diseñador, que Dios es el propietario de todo lo que existe. Y yo digo alabados en nombre de Dios. Por tal razón, Elohim es el dueño de su familia. Oiga, y cuando usted sigue investigando en la Biblia, le recomiendo ese libro que se está regalando. No estoy promoviendo ningún libro para vender. De hecho, el libro dice en la parte de atrás, prohibida la venta. Si como familia no logra conseguir una copia, bueno, eso ya son sus problemas. Usted me hace saber después si no consiguió una copia. Pero ojalá cada familia tenga una copia. El Espíritu en la vida familiar. El papel del Espíritu Santo en la familia. ¿Qué hace el Espíritu Santo en la familia? Cuando tomamos el nombre Elohim en la Biblia, oiga todo lo que encontramos. Haremos un pequeño resumen de este nombre Elohim y luego estudiaremos el nombre Elohim en la creación del hombre. ¿Qué y cómo se involucra Ruach Elohim, Yahweh o Jehová Elohim y Bar Elahim en la creación de la familia? El enemigo no le gusta que estas cosas se sepan, pero usted debe saberlas todas a la luz de la Biblia. ¿Por qué? Cuando usted logra como padre o como madre entender estas cosas, involucrarse en estas cosas, ponerlas en práctica, entonces usted está entrando a la cámara del trono del Dios Todopoderoso. Entonces usted está colocando a su familia nada más y nada menos que en compañía y en sintonía con el Creador de todas las cosas. En el libro de Génesis capítulo 1 versículo 2 dice: y el espíritu de Jehová se movía sobre la faz de las aguas, y el espíritu de Elohim se movía sobre la faz de las aguas. Aparece el nombre Ruach Elohim. Cuando lee el capítulo número 2, los versículos 4 hasta el versículo 9, descubren en el versículo 7 cómo Dios crea con sus manos, le da forma a aquel muñeco de barro y entonces alienta en su nariz soplo de vida, aliento de vida. Llama la atención cómo en el capítulo 2, versículo 4 al 9, no aparece la frase Ruach Elohim, sino Yahvé Elohim o Jehová Elohim, un segundo nombre con el apellido Elohim. Y cuando sigue leyendo la Biblia y va al libro de Daniel capítulo 3 versículo 25, aparece nada más y nada menos que el nombre Bar Elahim, o el hijo de Elahim en arameo, que sería Bar Elohim en hebreo. Tres personas que lucen el mismo apellido en toda la Biblia: Ruach Elohim, Yahweh o Jehová Elohim y Bar Elahim. Y los tres tienen que ver con la familia. Porque dice la Biblia, Génesis capítulo 1, versículo 26, y dijo Elohim: hagamos al hombre a nuestra imagen,
conforme a nuestra semejanza. Usted no puede negar el valor del texto bíblico en hebreo, porque así que dice en el original: Elohim creó al hombre y a la mujer, y los hizo varón y hembra, dice la palabra de Dios. El mismo Elohim del versículo 1, el mismo Elohim que es todopoderoso, creador, dueño y sustentador de todo lo que existe. En otras palabras, quien inventó su familia fue Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, si lo quiere de una manera más sencilla. Cuando seguimos leyendo la Biblia descubrimos que cada uno de esos personajes tiene un trono. Todo esto está explicado en el libro que le van a regalar. El primero que aparece su trono, cuando leemos en el libro de Daniel, capítulo número 7, aparece, Daniel capítulo 7, versículo 9, 10 y el versículo 13, aparece un personaje en un trono que tiene el pelo blanco, tiene una falda blanca que cubre todo el lugar. Y aparece, dice Daniel, después se sentó y los libros fueron abiertos. Cuando usted sigue leyendo en Isaías capítulo 6, versículo 1 en adelante, aparece el mismo personaje sentado en su trono. En Apocalipsis capítulo 4, el mismo personaje. Ponga cuidado. Delante de este personaje aparecen seres celestiales conocidos como serafines. Los serafines tienen 6 alas. Aparece un trono donde un personaje tiene delante serafines. La palabra serafines significa los ardientes, los brillantes. Recuerden que los serafines tienen ¿cuántas alas? 6 alas. ¿Por qué nos interesa esto? Porque ese personaje que está sentado en ese trono, Yahvé Elohim o Jehová Elohim, es parte del equipo Elohim que aparece en Génesis capítulo 1, versículo 1. Es parte del equipo Elohim que aparece en el capítulo 1, versículo 26. Justamente el equipo que crea la familia. Hasta que usted no entiende el proyecto de Dios, hasta que usted no sabe cómo la familia es un proyecto de Dios, entonces usted no entenderá el sentido, el significado de su propia familia. ¿Cuál es el propósito de la familia? ¿Para qué creó Dios la familia? Y más aún, ¿por qué Dios ha invertido tanto en la familia? Cuando Adán y Eva pecaron, Dios vino a hablar con Adán y Eva. Y en el versículo 15 del capítulo 3 de Génesis, Dios se compromete a pagar el precio del pecado. Y nada más y nada menos, Dios se hace hombre. ¿Qué significa Emanuel? Dios con nosotros. ¿Se hizo Dios hombre para pagar el precio del pecado? Sí. ¿Murió Cristo en la cruz del Calvario? Sí. Entonces, ¿por qué el valor de la familia? ¿Por qué Dios le ha dado tanto valor a la familia que estuvo dispuesto a pagar con su propia vida el precio de la vida de la familia? Número 2. Cuando seguimos leyendo la Biblia y buscamos el trono de Ruach Elohim, encontramos en el libro de Ezequiel capítulo 1, versículo 24 en adelante, que aparece un trono y una persona sentada en el trono, pero delante de este caballero, delante de este personaje, delante de este ser divino, no aparecen serafines, aparecen querubines que tienen 4 alas. Y más interesante se pone la cosa, y es que cuando Ezequiel lo mira, capítulo 8, versículo 1 y 2, de la cintura para arriba resplandece como el bronce, y de la cintura para abajo es fuego. No tiene el pelo blanco, no tiene una falda blanca, sino que es completamente distinto. Y dice que aparece sentado en su trono. Y van 2. Nos falta uno. Bar Elohim en arameo, que es Bar Elohim o el hijo de Elohim. Cuando usted lee la Biblia en Apocalipsis capítulo 3, versículo 21, el Señor Jesús dice: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi Padre. Pregunto, ¿reconoce Cristo que tiene un trono, sí o no? A ver si o no. ¿Reconoce Cristo que el Padre tiene su trono, sí o no? Sí. En Hebreos capítulo 1, versículo 8 dice: mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, cetro de equidad es el cetro de tu reino. En otras palabras, reconoce el autor de Hebreo, reconoce el anuncio de Dios que dice que el Hijo tiene su trono. Por tal razón, la familia no es un movimiento humano, la familia no es una casualidad, la familia es un proyecto de Dios. Y si todo esto fuera lo que vamos a decir, pudiéramos cerrar, terminar e irnos a la casa, y eso sería más que suficiente. Si usted no conecta a su familia con Dios, usted está en serios problemas. Porque es Dios que sabe cómo se suplen las necesidades de la familia. Porque es Dios que entiende el manual para la familia. Si el mundo lo hubieran inventado los seres, si la familia lo hubiera inventado el ser humano, tendría un enfoque psicológico, un enfoque sociológico, un enfoque como usted quiera. Pero no. La familia es un invento de Dios, es un proyecto de Dios. El enfoque de la familia es teológico. Y hasta que usted no entiende eso, podrá buscar todos los parches que usted quiera y podrán apagarle la situación por un tiempo. Pero lo único que cambia vida y transforma el corazón es el Dios Todopoderoso.
¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Hasta que el corazón de papá no es cambiado, hasta que el corazón de mamá no es cambiado, hasta que el corazón de los hijos no son cambiados. Y cuando hablo de corazón, hablo de la mente. Y cuando hablo de mente, me refiero a la parte más profunda, más esencial y más determinante del ser humano. Tan importante es esa palabra en la Biblia que la enfatiza una y otra vez. Cuando se habla de la palabra arrepentimiento, y la palabra arrepentimiento es la palabra clave del Nuevo Testamento, por ejemplo, cuando usted lee acerca de lo que hizo Juan el Bautista, el mensaje de Juan el Bautista era uno solo. San Mateo capítulo 3, versículo 1 y 2, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando mira a Jesucristo en su predicación, San Mateo 4, 17, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando ve la predicación de Pedro, Hechos 2:38, dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cuando lee la predicación de Pablo, Hechos 17:30, arrepentíos, Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. En el libro de Marcos 6:12 dice que los apóstoles predicaban el arrepentimiento. Si el arrepentimiento es clave, si es de fundamental y de vida o muerte, ¿qué significa arrepentimiento? Sencillamente significa cambio de la mente. De manera que papá necesita tener un cambio de la mente, mamá necesita un cambio de la mente y los bebés necesitan un cambio de la mente. Y usted preguntará, ¿la mente de quién? Primera de Corintios capítulo 2 versículo 16, Pablo dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? No importa cuán religioso usted sea, no importa cuán cristiano se diga, si usted no ha nacido de nuevo, usted tiene serios problemas. Jesús dijo, San Juan capítulo número 3, el que no naciere de nuevo no entrará en el reino de los cielos. Mi pregunta entonces, ¿tiene sentido que estemos trabajando con ese seminario? A ver, ¿tiene sentido o no tiene sentido? No investigaremos lo que dicen los hombres, no hablaremos de lo que han dicho los hombres, pero sí diremos lo que ha dicho Jehová. Y pienso que el dueño, el diseñador, el propietario, tiene derecho a ser oído. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Entonces yo le hago la pregunta a usted. ¿Le gustaría saber? ¿Le gustaría entender? ¿Le gustaría comprender? ¿Le gustaría dilucidar? ¿Le gustaría escudriñar? ¿Le gustaría profundizar en lo que Dios ha dicho acerca de la familia? ¿A cuánto le gustaría? Alabado sea Dios. Somos parte de una familia, venimos de una familia, necesitamos saber la verdad acerca de nuestros orígenes. Mire usted lo que dice Jeremías capítulo 6, versículo 16. ¿Dónde buscamos la información? Jeremías capítulo 6, versículo 16. Jeremías capítulo 6, versículo 16. Vamos rapidito. Jeremías capítulo 6, versículo 16. ¿Cómo dice el verso 16? Así dijo Jehová, ¿qué cosa? Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. ¿Y qué dice ahora? Mas dijeron, ¿qué cosa? No andaréis. ¿Cuál fue el resultado final de los judíos? ¿Cuál fue el resultado final de la nación de Israel? ¿Cuál fue el resultado final de aquellos que rechazaron a Jesús? ¿Qué ocurrió finalmente con ellos? Y yo pregunto, cuando Cristo vino, ¿lo rechazaron o no lo rechazaron? A ver si o no. En el libro de San Juan capítulo 1, versículo 10 dice, a los suyos vino. ¿Qué dice? Dice el versículo 10, en el mundo estaba, el mundo por él fue hecho, mas el mundo no le conoció. El versículo 11 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Si usted como padre, madre o como hijo, si su familia no acepta ni recibe a Jesús, si usted no es guiado por los principios de la Biblia, perdone, no tiene futuro. Y si el futuro lo tiene, no tiene un futuro glorioso. Las bendiciones vienen de Dios. Hay un pensamiento que me apasiona, que siempre lo llevo en mi mente, siempre lo tengo presente y pendiente en cualquier lugar del mundo donde esté. Primera de Samuel capítulo 2 versículo 30. Póngale cuidado a este versículo. Dios es un Dios de principio. Dice Primera de Samuel 2:30. Yo había dicho,
que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Y dice, mas yo nunca tal haga, pues yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿A quién honrará Dios? A los que le honran. Y los que le desprecien serán tenidos en poco. Dígame, ¿qué institución está por encima de Dios? Nadie. Dígame, ¿quién puede estar por encima de Dios? Nadie. ¿Quién puede saber más que Dios? Nadie. ¿Quién tiene más poder que Dios? Nadie. Mi pregunta entonces, ¿es sabio que su familia se conecte con la familia de Dios? A ver si o no. Número 1, Ruach Elohim. Número 2, Jehová Elohim. Número 3, Bar Elohim. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Llama la atención en la Biblia cómo el gobierno divino, cómo la deidad pone tanto empeño y tanto interés en la familia. Y es precisamente de eso que queremos hablar. Pienso que estamos listos para empezar en esta noche. ¿Verdad que estamos listos? Ponga cuidado, porque esto es hermoso y maravilloso notar y ver y comprender cómo el gobierno divino se empeña, se ocupa, se enfoca en la familia. Cuando usted lee la Biblia no es la historia de la humanidad. La Biblia es la historia de Dios con la humanidad. Por eso comienza diciendo, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Es la historia de Elohim, del gobierno divino con los seres humanos. Y cuando usted lee la Biblia, cuando estudia la Biblia, cuando no entiende, cuando usted utiliza un método apropiado, y lo vamos a llamar un método bíblico, gramático, descriptivo. ¿Cómo lo llamaremos? Bíblico, gramático, descriptivo. Bíblico, porque solo la Biblia. La Biblia no necesita que usted la interprete. La Biblia se interpreta ella misma. Gramático, porque todas las palabras que la Biblia contiene, en hebreo, en griego o en arameo, todas las palabras tienen un valor y un significado profundo y definitorio o definitivo, porque es palabra de Dios. Entender el significado semántico, etimológico, ponderativo de esas palabras le ayuda a tener una idea más clara de qué es lo que Dios dice y qué es lo que quiere decir y cómo afecta lo que quiere decir en aquel que interpreta y apoya y usa apropiadamente lo que quiere decir. Las promesas de Dios están en la Biblia. Alguien dijo que son 33,000, pero solamente son efectivas y eficaces en aquellos que cumplen con las condiciones. Muchos cristianos están hecho leña, muchos cristianos están acabados porque las promesas no son un asunto como la hechicería. Dios no es hechicero. Las bendiciones tienen una condición para cumplirse. Usted cumple con el patrón, usted recibe la bendición. Los que me honran, yo los honro. Los que me desprecian serán tenidos en poco. La pregunta es, mi familia, su familia, ¿cómo está honrando a Dios? De allí la trascendencia, la importancia de lo que tenemos que estudiar esta semana. Le garantizo en el nombre del Señor, le garantizo apoyado en su palabra, que si usted hace como Dios manda, Dios hará como Él promete. Amén. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Hagamos. Llama la atención cuando aparece este plural. Hagamos. El plural aparece, y ya sabemos, porque está presente Ruach Elohim, está presente Jehová Elohim, está presente Bar Elohim. 3 personas planeando, 3 personas definiendo, 3 personas ideando, 3 personas decidiendo. Llama la atención cuando usted busca estos 3 nombres en la Biblia, que descubre que cada uno de ellos participa o trabaja en el aspecto de la creación. Veámoslo rápidamente. Por ejemplo, tomemos a Ruach Elohim, que sería el Espíritu Santo, según Génesis capítulo 1, versículo número 2. Ruach Elohim. Génesis 1:2 dice, y el Espíritu de Elohim se movía sobre la faz de las aguas. Pregunto, ¿estaba presente el Espíritu Santo cuando se estaba creando todo lo que existe? Sí. ¿Estaba presente el Espíritu Santo cuando se estaba haciendo al hombre y la mujer? Sí, Señor. Mire qué interesante ahora.
En el libro de Job, capítulo 33, versículo 4 dice: el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Dice en el original: el Espíritu de Elohim me hizo y el Ruach del Omnipotente me dio vida. ¿Estaba presente el Espíritu Santo? Sí. ¿Estaba trabajando en el ser humano? Sí. ¿Le dio vida al ser humano? Sí, Señor. Cuando usted toma la Biblia en la mano y la hace su manual, usted se quita todas las nubes raras de la cabeza, porque es la palabra de Dios. Si la humanidad volviera a la Biblia. Le voy a contar una historia que me pasó en Italia, en una ciudad que se llama Bérgamo, con un grupo de italianos. Y voy a ser cuidadoso en hablar esto, porque no dudo que en algún momento esté mirando este programa y se rían de algunas cosas que voy a decir, pero es la verdad. Llegamos para dar esa campaña en esa ciudad hace 2 años. Este año hicimos otra campaña en la misma ciudad, pero lo hicieron en un hotel, y se llama justamente, la campaña se llama como esta: la primera parte de la familia, un proyecto de Dios. Lo hicimos en un hotel que se llama el Gran Hotel del Parco. Fue una reunión bien interesante. Pero esa vez que llegamos, un hispano que viene de aquel lado del mundo, ¿qué tiene que decir? El comité administrativo convocó una reunión para hacer una entrevista al predicador antes de empezar a predicar. Y nos reunimos. Ellos quieren hacer preguntas porque no sabemos quién es, no lo conocemos. Va a predicar en español y lo van a traducir al italiano, y toda la gente que van a traer son italianas, porque es una iglesia italiana, no es una iglesia hispana. Entonces tienen que estar seguros que lo que este tipo va a decir a la población que hay aquí, que son nuestros amigos y miembros de iglesia y todo lo demás. Y nos reunimos. Y entonces me dijeron: pastor, tiene la palabra. Y yo me río. Digo: bueno, ¿y qué es lo que ustedes quieren oír? Y ellos se ríen también. Digo: muy bien, vamos a tener un corto devocional y entonces vengan las preguntas. ¿Quieren leer conmigo el versículo que leímos en ese devocional? ¿Lo quieren o no lo quieren? Ustedes son curiosos también, ¿verdad? Isaías capítulo 43, versículo 7. Mire qué cosa lee. Isaías 43, 7. ¿Qué dice Isaías 43, 7? Dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Así que todos los seres humanos fueron hechos para la gloria de ¿quién? Y ahí comenzamos. A los 10 minutos vi en los rostros de algunas personas que empezaron a aparecer lágrimas. Y es que cuando usted sabe que no está viviendo para la gloria de Dios, usted lo sabe. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Sin embargo, cuando usted sabe que está viviendo para la gloria de Dios, usted lo sabe. Por eso, su familia necesariamente tiene que vivir para la gloria de Dios. Este año volvimos a la misma ciudad, pero esta vez rentaron un salón de un hotel porque trajeron más personas y hablamos la primera parte de esta serie. Yo espero en Dios, por la gracia del Señor, que el Espíritu nos pueda guiar y dirigir para que se comprenda el valor de la familia como un proyecto de Dios. Y yo pregunto: ¿estaba como parte del equipo el Espíritu Santo en la creación de los seres humanos, sí o no? En Salmo capítulo 33, versículo 6 dice: y todo el ejército de ellos por el aliento ruach de su boca. Dice que por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos por el aliento, el ruach de su boca. El Espíritu Santo está íntima y profundamente involucrado con la familia. El Espíritu Santo es parte del proyecto de Dios con la familia. El Espíritu Santo está involucrado con la familia. Convence de pecado, de justicia y de juicio, cambia y transforma la vida de los corazones, nos hace vivir para la gloria de Dios, nos da vida y hace en nosotros y por nosotros lo que no podemos hacer por nosotros mismos. Si le creemos a Dios, Dios cumplirá sus promesas en nuestra vida. Número 1. Número 2.
Cuando leemos la Biblia descubrimos que también Jehová Elohim está envuelto en la creación de la familia. Mira lo que dice Génesis capítulo 2 versículo 4. Dice Génesis capítulo 2 versículo 4: el día que Jehová Elohim hizo la tierra y los cielos. En Génesis capítulo 2 versículo 7 dice: entonces Jehová Elohim formó al hombre del polvo de la tierra. Cuando tenga tiempo y llegue a su casa, tome el capítulo 2 del libro de Génesis y lea todo el capítulo 2. Se sorprenderá cómo se repite una y otra vez el nombre Jehová Elohim. El nombre Jehová Elohim nos hace entender y comprender la persona del Padre. Dice en el capítulo 2, versículo 9: y Jehová Elohim hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista. Llama la atención cómo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo crean un ambiente edénico para colocar a la familia. Suplen todas sus necesidades. Y después que todo está completo, después que todo está perfecto, entonces colocan la familia con todas las necesidades suplidas en un ambiente perfecto, ideal, para que nada les falte. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. En el libro de Romanos capítulo 8 versículo 32 la Biblia dice: el que no escatimó ni aun a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Cuando nos creó, creó todo. Génesis capítulo 1 versículo 31 la Biblia dice, ¿qué cosa dice Génesis 1:31? Y vio Dios que todo lo que había hecho, ¿cómo era? Bueno en gran manera. Mi pregunta: ¿ha cumplido Dios con su parte como Dios creador, sí o no? A ver, ¿sí o no? Si al hombre le faltan las cosas, no es porque Dios no ha hecho, es porque el hombre no ha cumplido con la parte que le corresponde. Entonces tengo buenas noticias para ti. Dios quiere lo mejor para tu familia. Si seguimos leyendo el libro de Génesis, capítulo 2, encontramos otras hermosas declaraciones donde se involucra a Dios en todo esto. Génesis capítulo 2 versículo 15 dice: tomó pues Jehová Elohim al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. En algún momento de la semana trabajaremos con la frase derecho legal. ¿Cuál es la frase? Derecho legal. ¿Cómo fue que Dios le entregó toda la creación a Adán y Eva? ¿Qué significa para que lo labrara y lo guardase? ¿Cómo es que Dios colocó todo el derecho, el principio de gobernar, dirigir, administrar la tierra? ¿Por qué confió Dios tanto en Adán y Eva? Y aunque pecaron y todo se dañó, ¿por qué Dios corrió para hacerse responsable de su pecado? ¿Por qué Dios decidió pagar el precio del pecado de Adán y Eva? ¿Por qué puso Dios en juego todo lo que tenía por amor a una familia que no le fue fiel? ¿Por qué Dios es fiel aunque somos infieles? ¿Por qué todavía se puede vivir en la tierra a pesar del pecado y la maldad? Génesis capítulo 2 versículo 18: y dijo Jehová Elohim: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. ¿Quién está haciendo todo esto? Jehová Elohim. ¿Estaba presente Ruach Elohim? Sí, Señor. Oiga, póngase a pensar por un momento. ¿Por qué Dios no dijo, preguntamos hace un momento, a la tierra, hágase el hombre y hágase la mujer y se acabó el problema? ¿Por qué no hizo así como hizo con los animales? ¿Por qué se inclinó a tomar el barro en sus manos y darle forma? Y después que el barro estaba hecho, ¿por qué se inclinó y sopló aliento de vida? ¿Por qué se envuelve? ¿Por qué se involucra? ¿Y para qué se involucra tanto Dios con seres humanos como nosotros? Somos tan especiales, por no decir una palabra rara, que ni nos interesa la relación con Dios. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Hay mucha gente religiosa, pero no es cristiana. ¿Por qué tanto empeño en quien no lo quiere? ¿Por qué tanto afán por gente que no lo busca?
Génesis capítulo 2 versículo 19. Jehová Elohim formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán. Capítulo 2 versículo 21. Entonces Jehová Elohim hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas. ¿Y qué trajo de esa costilla? Versículo 22. Y de la costilla que Jehová Elohim tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Yo pregunto, ¿tuvo Dios que tomarse la molestia de abrir al hombre, sacarle la costilla y entonces hacer la mujer y ponérsela al lado? ¿Lo hizo o no lo hizo? A ver, ¿sí o no? Y si es todopoderoso, ¿por qué no lo dijo y se acabó el problema? ¿Por qué involucrarse tanto con el ser humano? ¿Por qué tanto empeño en la familia? ¿Por qué tanto afán por Adán y Eva? Porque la familia es un proyecto de Dios. Y usted reclamará, y los animales son de Dios, y la tierra es de Dios, y todo lo demás de Dios. ¿Y por qué ese afán con el ser humano? Lo hizo a su imagen y semejanza. ¿Es importante o no es importante? Nadie vivirá por encima de sus pensamientos. Usted es el producto de lo que usted piensa. ¿Es así o no es así? A ver, ¿es así o no es así? ¿Qué significa imagen y semejanza? Génesis capítulo 5, versículo 3. Dice Génesis 5:3 que Adán tuvo un hijo a su imagen, conforme a su semejanza. Si Adán y Eva fueron hechos a imagen y semejanza de Dios, y Adán tuvo un hijo a su imagen y semejanza, ¿qué cosa es el hombre de Dios? San Lucas capítulo 3, versículo 38 es hijo de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Se aman los hijos? ¿Se aman o no se aman? Pero usted nunca amará a sus hijos como Dios le ama a usted. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? Usted no hará nada jamás que rompa el amor de Dios. Ahí le tengo buena noticia. Bueno, hay que leerlo, porque si lo digo sin leerlo, usted se puede ofender. Pero si lo leo, se ofende menos. Salmo capítulo 7, versículo 12. Salmo capítulo 7, versículo 12. ¿Qué dice el versículo 12? Esta cita me gusta, peligrosa, pero me gusta. Salmo capítulo 7, versículo 12. ¿Qué dice el versículo 12? Dice el versículo 12, si no se arrepiente, ay mamá, él afilará su espada. ¿Qué hará Dios? Afilará su espada. Y yo le pregunto, ¿todo lo que Dios quiso era bueno en gran manera cuando creó la tierra, sí o no? Sí. ¿Adán y Eva pecaron? ¿Vino Dios para ofrecerle el perdón, sí o no? Sí. ¿Vino Cristo y se hizo hombre para pagar el precio del pecado, sí o no? Sí. ¿Resucitó Cristo al tercer día para vencer la muerte, vencer al diablo, vencer el pecado, vencer la maldad? Sí. ¿Intercede Cristo en nuestro favor en el reino de los cielos y viene pronto para buscarnos y llevarnos a la patria eterna? Sí. Por tal razón, Dios hizo todo para que usted sea feliz. Ha preparado todo para su salvación y ha hecho todo para que usted viva por la eternidad. Si a pesar de todo eso usted lo sigue rechazando, mi pregunta, ¿tendrá Dios que actuar, sí o no? A ver, sí o no. Con los antediluvianos, ¿actuó o no actuó? ¿Los arregló a todos o no los arregló? En Sodoma y Gomorra, ¿actuó o no actuó? Y le tengo buenas noticias. Cristo viene por segunda vez. Hay más malo que no estén mis hijos. Pero alabado sea Dios por la gracia, la misericordia y la clemencia de Dios. Es tiempo de volver a Dios. Es tiempo de que papá y mamá vuelvan a Dios. Es tiempo de que los hijos regresen a Dios. ¿Se acuerdan ustedes del hijo pródigo? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Se fue o no se fue? ¿Pecó o no pecó? ¿Dañó o no dañó? Cuando regresó, ¿quién corrió? El papá. ¿Quién lo abrazó? El papá. ¿Quién lo besó? El papá. ¿Quién hizo la fiesta? El papá. ¿Quién se puso feliz? El papá. ¿Quién le restituyó en la familia? El papá. ¿Quién le dio otra vez la niña de la casa? El papá. ¿Quién? El papá. El papá hizo todo. Así que el trabajo suyo es regresar a la casa del Padre. Les recomiendo que regrese pronto, porque este asunto se está acabando. Dios suplió todas las necesidades del ser humano. Dios creó al ser humano. Se involucraron tanto el Padre como el Espíritu Santo. Nos falta Bar Elohim o Bar Elohim. En el capítulo 3, versículo 25 del libro de Daniel, dice
dice Nabucodonosor que el cuarto era semejante al hijo de los dioses, Bar Elohim en arameo, que es Bar Elohim en hebreo. Cuando sí llega al Nuevo Testamento, habla acerca de ese hijo. Salmo capítulo 2, versículo 7 dice: mas del hijo dice: tu trono, Dios, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Cuando usted lee el Salmo 2, descubre que aparece el nombre de Jehová y el nombre de su ungido. Ungido es Mesías, en hebreo, Cristo en griego. Cristo, nuestro Señor Jesús, es el Mesías anunciado por los hebreos y es el Cristo anunciado en griego. Cristo, Jesucristo, el Mesías, es nada más y nada menos que ese que aparece como Bar, como hijo. El versículo 7 del capítulo 2 de Salmos dice: yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Cristo es hijo de Dios por un decreto. Tomó el título para venir a la tierra e identificarse con los seres humanos. Por eso, en el libro de Isaías capítulo 41, versículo 1 dice: mi siervo, mi escogido. Al venir a la tierra, el Hijo de Dios, como declara Dios cuando Cristo está siendo bautizado: este es mi Hijo amado, en quien mi alma tiene contentamiento. Dios lo anuncia y la gente lo escucha. Identifica a Cristo como el Hijo. Ahora, cuando el Hijo viene a la tierra, ¿quién es este nuevo personaje? Es Bar Elohim en arameo, o Bar Elohim en hebreo. Ponga cuidado. En San Juan capítulo 1, versículo 1, ¿qué dice de Cristo? Dice la Biblia: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y dice ahora: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y el versículo 14, ¿qué cosa dice? Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y le pregunto: ¿se ha involucrado el gobierno divino con los seres humanos? ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? En el libro de Colosenses capítulo 1, versículo 15 en adelante, mire lo que dice acerca del Señor Jesús. Estamos hablando de Elohim como creador. ¿Qué dice Colosenses 1, versículo 15 en adelante? ¿Por qué estas evidencias, pastor? Estas evidencias son la prueba contundente de que usted es importante para Dios. Estas son las evidencias contundentes de que su familia es importante para Dios. Y usted necesita las evidencias. Y estas son las evidencias. Dice en el capítulo 1, versículo 15, ¿qué cosa? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¿Cómo dice ahora? Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él. ¿Y qué dice ahora? Y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y yo le pregunto a usted: ¿es Cristo el creador de todas las cosas? Sí. ¿El Padre, Yahvé Elohim, es el creador de todas las cosas? Sí. ¿El Espíritu Santo, el Ruach Elohim, es el creador de todas las cosas? Sí. Entonces, Génesis 1:1 dice, ¿qué cosa? En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Por tal razón, la familia es un proyecto de Dios. Ahora, su familia debería estar en las manos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Es el único lugar seguro para tu familia. No hay otro lugar. No hay otra manera. Durante años los hombres han inventado de todo. Al final de la jornada termina en fracaso. Por un tiempo se apalea la situación, pero al final todo se descubre. Sin embargo, la Biblia dice: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Jehová Dios nuestro permanece para siempre. ¿Verdad que tu familia debería estar en las manos de Dios? Escúchame ahora. Si tú crees que sí, que tu familia debe estar en las manos de Dios, ponte en pie conmigo y vamos a orar en consecuencia. Cuando la familia está en las manos de Dios, cuando el humano
decide creerle a Dios y no solo creer en Dios, cuando la familia se convierte en un lugar de adoración para el Dios Todopoderoso, cuando papá, mamá y los hijos toman cada día un poco de tiempo para orar a Dios, para cantar un himno, para leer la Biblia, entonces ese hogar, esa familia se convierte en la tierra, en un pedacito de cielo. El Señor Jesús dijo que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, Él estará allí en medio de ellos. Cristo dijo que Él es nada más y nada menos que es el representante supremo del reino de los cielos, porque en Cristo está el reino de los cielos. ¿Verdad que sería interesante que cada día en tu casa tomar un poquito de tiempo para, junto con tu esposa y tus hijos, clamar a Dios y reclamar las bendiciones del cielo? ¿Es hermoso o no es hermoso? Dios no miente, pero Dios no se impone ni te obliga. Ruach Elohim, el Espíritu Santo, no solo ha venido para estar en la tierra. En el libro de San Juan capítulo número 14, el Señor Jesús dijo: estará con vosotros y estará en vosotros. Dios quiere que el Espíritu Santo more en tu vida y en tu corazón. Por eso en el capítulo 3, versículo 16 y 17 de 1 de Corintios dice que nosotros somos templo para la morada del Espíritu Santo. El Padre tomó tantas molestias en hacer a Adán y Eva que se ensució las manos con barro. Se acercó a Adán y le sopló aliento de vida en la nariz. Abrió a Adán y le sacó una costilla para hacer a Eva. Nuestro Dios Todopoderoso ama tanto a la familia que se identifica y se involucra con la familia. El Espíritu Santo fue enviado para que morara en nosotros. El Señor Jesús llegó al colmo de hacerse un ser humano. Y yo le pregunto, ¿no son suficiente evidencia de que Dios quiere involucrarse con la familia humana, sí o no? ¿Sí o no? La pregunta es, ¿está usted dispuesto a involucrarse con Dios? Bueno, este es un desafío para los caballeros. Si usted es un caballero, yo no he dicho un hombre, he dicho un caballero, y tiene hijos o hija, ¿se atreve a venir conmigo aquí al frente para que oremos por su familia? Atrévase. Si usted tiene hijo o hija, suba aquí al frente conmigo, y al hacerlo usted está diciendo: bueno, hoy legalmente decido que mi familia estará en las manos de Dios. Hoy legalmente decido, como cabeza de familia, que mi hogar, mi familia vuelve a las manos de Dios. Atrévase. Si su esposa está embarazada y usted quiere dar ese paso, venga también. Si no está embarazada, bueno, estése tranquilo por allá también. Vamos primero con los que tienen hijos o los que son padres futuros. Suban aquí arriba conmigo, vengan aquí a mi lado. Vamos a orar juntos en el nombre del Señor. ¿Qué piensan ustedes que podrá pasar en estos hogares? ¿Lo bendecirá Dios? Pues sí o no. Alabado sea el nombre de Dios. Me faltan algunos caballeros que todavía yo sé que tienen hijos e hijas tienen también. Así que los que me faltan, adelante. Andresito no, porque Andresito no tiene hijo ni hija todavía. Y me llena de gozo saber que en este momento los hermanos y hermanas ahí en Houston están reunidos siguiendo esta programación. Si usted es padre, tiene hijos, pase por favor al frente, sí, al lado de la pantalla, y colóquese a la derecha para que oremos por usted también. Nos llena de gozo saber que ustedes están siguiendo la programación. Muy bien, ¿le parece bien si oramos ahora? Vamos a hacer dos cosas. Primero, vamos a orar por todas las familias que están presentes en este lugar. Y luego oraremos por las familias que no están presentes en este lugar. ¿Le parece bien? ¿Están de acuerdo con ello? ¿Podemos hacerlo ahora? Muy bien. Vamos a cerrar los ojos y vamos a orar. Querido Dios, estamos muy agradecidos por la reunión de este día. Estamos muy agradecidos por la compañía de los ángeles y la presencia del Espíritu Santo en este lugar. Estamos muy agradecidos, Señor, por su santa palabra, la Biblia, porque nos muestra, nos demuestra, nos instruye, nos enseña, nos capacita para entender y comprender
la posición que usted tiene para con la familia. Y presenta claramente la tesis de que la familia es un proyecto de Dios. Hoy, Señor, todos estos caballeros han pasado al frente diciendo, anunciando y declarando públicamente que legalmente han decidido que sus familias vuelven a las manos de Dios Todopoderoso. Usted conoce sus necesidades, Señor, sus aspiraciones, sus anhelos. Usted sabe todo de cada una de estas familias. Ruego, Dios, como ministro del Evangelio, que sean suplidas conforme a su voluntad. Que desde hoy cada uno de estos caballeros sea un templo para la morada del Espíritu Santo. Si alguna cadena pesa sobre alguno de ellos, que esa cadena quede rota en esta hora, para gloria y honra de su nombre. Bendiga a sus esposas, bendiga a sus hijos, bendiga a su hogar, guíe sus pasos cada día, y que pronto puedan estar en pie aquella mañana cuando Cristo venga en las nubes de los cielos, y junto a todos los suyos, miembros de su familia, puedan decir: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Y ahora, Dios, oramos y rogamos por todos aquellos y aquellas que nos siguen a través de la radio, la internet o la televisión. Que todos esos padres que han tomado la decisión de volverse a usted sean recibidos con amor, con gracia, con misericordia, con bondad. Que sean lavados y lavadas con la sangre preciosa de Jesús. Que sean vestidos con su manto de justicia. Que sean cambiados y transformados con el poder del Espíritu Santo. Que sean sostenidos con su mano poderosa. Que sus hogares sean liberados y libertados de toda influencia extraña. Que sus familias sean bendecidas. Que también tengan derecho de entrada en la patria celestial. Y ahora, Dios, damos gracias por las bendiciones que hemos recibido en esta noche. Regresamos a nuestros hogares pidiendo su bendición y dirección. Haga su voluntad en nuestra vida, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Que Dios les bendiga.